Un banco tiene que salir a colocar la plata o si no está perdiendo rentabilidad. Una financiación en el mercado de capitales, pues la ventana de la plata está ahí y si no se la lleva Juan, pues se la lleva Pedro. Entonces, pues uno también, los recursos no son infinitos, son finitos. Entonces, también hoy en día las empresas están compitiendo por recursos que otros se pueden llevar. Hola Mariana, bienvenida al podcast de Pose Herrera Ruiz. Hola Andrés, muchas gracias por tenerme hoy acá. Estamos grabando nuestro episodio número 100. Wow. Pose Herrera Ruiz inició con los podcasts de firmas de abogados en Colombia y queríamos hacerlo con una ocasión bien especial. Y ese es un doble reconocimiento. El primero, queríamos reconocer a una de nuestras socias fundadoras, hablar de la vida, hablar de carrera profesional, hablar de cercanía, crecimiento, hablar de trayectoria y hablar de lo que es este ejercicio profesional con el empeño, responsabilidad y compromiso que lo ha tratado Mariana. Entonces, bienvenida a este espacio. También reconocer, Latin Lawyer ha reconocido a Mariana con el premio a toda una vida de ejercicio profesional. Es un reconocimiento, digo claramente al ejercicio, pero también a las mujeres, también a las gestoras y también a esos grandes emprendedores de los 90 que fueron los gestores de las firmas de abogados hoy en día, seguramente unos antes, pero esa época de los 90 parece que marca el hito de crecimiento de las firmas de abogados y la internacionalización de la economía llega con eso. Entonces, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Mariana, quiero empezar con algo y empecemos con algo de historia. ¿Quién fue León Pose Arboleda en la vida de Mariana? Ok, de pronto voy a irme un paso más atrás, que Perfecto. Es mi abuelo Pedro Pose. Él también fue abogado. Yo soy la tercera generación de abogados. Mi abuelo comenzó como juez, registrador y terminó trabajando en la oficina de don Félix Cortés por allá en 1924, algo así. Él empezó a trabajar. Tuvo 4 hijos, mi padre, León Pose Arboleda, uno de esos 4 hijos, que fue abogado también. Y mi papá empezó trabajando como in-house de un banco. Trabajó muchos años en eso y posteriormente, como en el año 67, 68, resuelve irse a trabajar con su papá y a continuar el ejercicio profesional. En esa época no había firmas de abogados per se como se ven hoy de 150, 200, 300 abogados, sino era más el ejercicio personal, el ejercicio de una profesión liberal en donde era una relación personal uno a uno. Mi papá se va a trabajar. En ese momento el banco en el que él trabajaba tenía una inversión en Colombia y entonces mi papá sale y ese banco extranjero lo sigue contratando y lo sigue trabajando y se convierte como en el asesor principal de este banco extranjero en Colombia. ¿Cuál era el banco, Mariana? El banco era de Chase Manhattan Bank. ¿Y el banco inicial donde empezó a trabajar? Banco del Comercio. El Banco del Comercio. Comienza a trabajar. Mi papá, yo soy una familia de 8 hijos, la mayor. Entonces, pues siempre en mi casa éramos 2 mujeres, somos 2 mujeres, 4 hombres, 2 mujeres. En mi casa no hubo distinción. Entonces, cuando me dicen es que pobrecitas las mujeres, yo no sentí ni nunca he vivido lo que se llama el famoso techo de cristal. A nosotros nos educaron por igual, hombres y mujeres. Nosotros en vacaciones íbamos a un sitio en donde no había quien ayudara, o sea que teníamos que hacer todo nosotros. Y mi mamá nos cogió desde el primer día y nos dijo, aquí todos venimos a descansar. Entonces todos trabajan y todos teníamos un turno. El primer turno era en la cocina, en donde había que limpiar, cocinar y limpiar y dejar perfecta la cocina, y al día siguiente uno pasaba a limpiar el baño. Todos. Todos,
hombres y mujeres. Entonces, pues yo nunca sentí la distinción en que los niños hacen tal cosa y las niñas hacen tal cosa. No, en mi casa éramos todos iguales, ya todos nos exigían por igual. Entonces, en eso nos formaron. Mi papá pues trabajaba mucho para poder criar 8 hijos. Imagínense. Y pues él era el único abogado que asistía y asesoraba a Chase. Tuvo algunos socios, entonces pues él comenzó a trabajar. Y mi papá fallece, o de pronto me vuelvo un poquito. Yo siempre dije que iba a estudiar ingeniería, nunca dije que iba a estudiar derecho. Cuando hablaba uno en esa época de ingeniería, hablaba de ingeniería civil, ¿cierto? Hoy hay mil ingenierías, o ingeniería o alguna ingeniería. Ingeniería físico-nuclear quería yo. Wow. Yo quería algo bien estrambótico. A mí me gustaban y me gustan las matemáticas, no me causaban. O sea, yo no estudié derecho porque es que las matemáticas me iban mal. Yo estudié derecho por una formación. Y hoy en día, si uno siente y mira, y me estoy desviando del tópico, el derecho es esencialmente lógica y es criterio. Y la lógica es una sola, bien sea la lógica matemática, la lógica del derecho, la lógica de la arquitectura, todas es una sola lógica. Entonces, pues las matemáticas le ayudan a uno a formar la lógica. Faltando como 6 meses para terminar el colegio, dije yo, realmente quiero estudiar física nuclear, eso acá en Colombia no hay, ¿qué ¿será? va a hacer? Tal vez si estudio derecho. Un salto de la... me iba bien. Y entonces estudié derecho. Mi papá era profesor en la Javeriana. Yo necesariamente tenía que entrar a la Javeriana. Nosotros tenemos una formación muy jesuítica. Mi papá estudió en el San Bartolomé, después estudió en la Javeriana. Entonces, pues el único sitio donde yo podía estudiar era la Javeriana. Y realmente en esa época la Javeriana y yo creo que sigue siendo una gran universidad con una gran formación y con una dedicación, con unos profesores que hoy en día no hay mucho por todo el tema de las certificaciones, etcétera, en donde exigen profesores de planta y de carrera, que pierden una cosa muy importante que era lo que teníamos nosotros, que es la experiencia del día a día. Entonces, pues teníamos profesores de la talla de Gabriel Melo Guevara, de personajes muy importantes en la historia, en la política. Y uno de ellos, sin duda, León Pose, y es que ahí me va a tener una frase. Y yo recuerdo, Mariana, recabando en archivos de esta oficina los conceptos que emitía León Pose, que me imagino que era él solo en sus máquinas de escribir, sin tantos abogados a cargo, de una claridad conceptual y un sentido práctico enorme. Es decir, en 3 hojas, yo creo que al cliente le quedaba claro lo que debía hacer. Digo, entiendo por algunos de sus alumnos que él a todos sus alumnos les recomendaba este libro de Jaime Balmes, El Criterio. Voy a recomendar una frase para que hablemos de inspiración. Y él dice, casi todo lo que el mundo admira de más feliz, grande y sorprendente es debido a la inspiración, a esta luz instantánea que brilla de repente en el entendimiento del hombre sin que él mismo sepa de dónde le viene. Y entonces quiero ver cuál fue esa inspiración de León Pose en la vida de Mariana. Pues yo creo que la practicidad, ir al punto. Yo me acuerdo de mi papá corrigiendo exámenes escritos en donde él hacía preguntas para que todo el examen se lo contestaran en media página. Y el que le echaba más carreta la perdía, pues le iban bajando la nota porque eso le desesperaba. Y yo me acostumbré a ir directo al punto sin tanta arandela y sin tanto adorno. Y yo soy demasiado concreta en los puntos. A mí yo no explico 80 veces la misma cosa. No, lo digo una vez y ya. Y ahí llegamos a la vida de Mariana, que es lo que nos interesa en esa previa ingeniera físico-nuclear que se dedica a la abogacía.
y es ¿qué siente Mariana después de entrar a la Facultad de Derecho? Más allá de que hay una historia familiar, sin duda, que quienes tenemos antecedentes familiares en derecho es muy difícil salirnos de ahí. ¿Cómo se conecta Mariana con el derecho y con esta carrera? A ver, yo creo que me conecté muy bien. Yo tuve un profesor, nosotros en esa época en la Javeriana teníamos 2 años, o sea, 4 semestres de filosofía. Y lo dictaba un profesor que era sacerdote jesuita, el famoso Pepino, que tiene toda clase de historias y anécdotas en la universidad en los de la época, en donde le enseñaban a uno lógica y el silogismo, la premisa mayor, premisa menor y conclusiones. Entonces, eso finalmente lo que hizo fue formarnos en una estructura de pensamiento que la carga uno, y los javerianos de esa época todos pensamos en esa misma estructura de pensamiento. Por ahí el otro día alguien le oía a un junior que Jaime Herrera les había dicho: ¿dónde está la premisa mayor? ¿Dónde está la premisa menor? Y la conclusión. Entonces, que además no es un título, premisa mayor, 2 puntos. Sí, entonces es una estructura de pensamiento y yo siempre fui demasiado aplicada y ordenada, se me facilitaba el estudio, entonces pues yo estudiaba y me iba bastante bien. Y empecé a estudiar, me fue muy bien en la carrera, comencé a trabajar. Lo primero que hice, para sorpresa suya, Andrés, es trabajar en una corporación de ahorro y vivienda, en donde yo sabía hacer minutas de hipoteca, sabía revisar, hacer un estudio de títulos, revisar un certificado de libertad y aprender ese tipo de cosas del derecho inmobiliario básico que había en ese momento, porque hoy en día el derecho inmobiliario en Colombia es un mundo completamente amplio frente a lo que había en ese momento. Pero yo diría que es lo que hacía casi todos o sea, todo abogado que ejerciera la profesión en su momento tenía que de una u otra forma trabajar en esos temas. Y ya eso formado. Claro. Y devolviéndome un poquito, y qué pena la desilvanada en las ideas, pero a medida que me vaya acordando, pues las voy contando. Cuando empecé a hacer los preparatorios, entendí una cosa muy importante. Es porque nos juntaban los preparatorios y entendí cómo se cohesionaba todas esas materias aisladas que uno iba viendo, cómo se integraban y se entrelazaban unas con otras. Y eso me pareció fascinante. Entonces trabajé 1 año en la Corporación de Ahorro y Vivienda haciendo estudio de títulos y ya como que me aburría. Y pasé a una compañía de seguros que en ese momento se llamaba Seguros del Comercio como directora de póliza judicial, del ramo de póliza judicial, que hacía expedir pólizas judiciales para embargos, desembargos y las otras que se necesitaban. Estamos hablando finales de los 80, 90. Eso fue en el año 82. 82. Yo me principios de los 80. Okay. Yo terminé materias en el año 81. Oh, okay. Me iba demorando en hacer la tesis. Ahora que hablaba de los preparatorios, en mi universidad no se eximían los preparatorios. Yo creo que es el momento cúspide en que eximir los preparatorios hace un daño, porque realmente es donde uno entiende lo que estudió antes, que no le entendía el sentido. Y que no hilvanaba una cosa, sí, pues dice uno que dice comercio exterior o no sé, con bienes, pues resulta que sí. Entonces estamos en vida de seguros y estamos en la época. ¿Eso son coincidencias de la vida, Mariana, o es algo buscado? Que yo quiero trabajar en una corporación de ahorro y vivienda. No, fueron coincidencias, privilegios que yo soy una persona bendecida y la vida me ha ido poniendo las cosas a medida que lo he ido necesitando. Entonces, ve, hay este trabajo, bueno, vamos entonces allá. Y ahí empecé, pues, el departamento de seguros, el área de seguros más chiquita de toda la compañía de seguros. Además, cansoncísimo, expidiendo uno pólizas del 513, que era el Código de Procedimiento Civil de la época. Entonces,
Ahí fui trabajando. Por puras coincidencias, mi lugar físico de trabajo era enfrente del área del departamento jurídico. Entonces empecé pues a tener identificación o a que me identificaran en el departamento jurídico. Pasé después a ser abogada del departamento jurídico. Y ya estando en la presidencia, una gran mujer que ha marcado, Maristela Sanín, ella llegó a ser presidente de Seguros del Comercio. ¿Por qué? No me acuerdo, pero pues me dijeron, ¿quieres ser asistente de presidencia? Y dije, bueno. Y ahí aprendí a identificar la calidad del papel, a ir a comprar regalos de Navidad, a hacer notas de, de agradecimiento, coordinar un evento. Aprendí una serie de cosas que no tenían nada que ver con el derecho, pero que han sido muy útiles en mi vida. Por eso digo que yo soy una bendecida, porque he tenido oportunidades que de pronto otras personas no han tenido, pero que si uno se pone a ver hoy eso cómo se ha articulado, ha sido importantísimo. Lo que va poniendo la vida en el destino de cada quien. Y que no se uno pone uno de remilgado. Pues yo nunca he sido, es que me tocó trabajar en no sé qué. No, venga y hace el trabajo y hágalo bien. Y eso viene de la formación de mi casa. Den lo mejor de ustedes mismos. A nosotros siempre nos decían en las notas, me traen buenas notas porque ustedes no son brutos. Si fueran bobitos, pues entendería. Pero como no son bobitos, den lo mejor de sí mismos. Que eso va mucho en la formación de excelencia que puede uno tener. Y eso es una autoexigencia propia. Eso no es impuesto, eso se forma. Y qué rico poder uno siempre dar lo mejor de sí mismo en cualquier circunstancia. Ahora, aprovechando este tiempo de retiro, he empezado a leer a los estoicos. Y me ha sorprendido en los estoicos la filosofía del estoicismo, en el sentido de no se preocupe del entorno. El entorno usted no lo controla. Lo que usted hace con usted mismo sí lo controla usted. Entonces, preocúpese en controlar lo que usted hace y procure dar siempre lo mejor de sí mismo, porque eso es lo que usted entrega. ¿Qué resulte de esa entrega? Ni idea. Y sí que nos aplique en estos momentos en que queremos estar pensando en solucionar todos los problemas ajenos, pero no el nuestro, ¿no? Pero el nuestro es, preocúpese en ser siempre lo mejor de lo que usted crea que son sus valores y sus principios. Y en en esa carrera, entonces seguros, entidad financiera, ¿cuánto tiempo sigue Mariana en ese sector? En ese sector, ahí terminé como secretaria general. Entonces ahí aprendí a hacer actas de junta, a llevar unos libros de socios, a llevar los libros de actas de junta, de asamblea, a preparar una asamblea. Y ahí duré 8 años. Ahí ya estaba casada, estaba embarazada y tuve a mi hijo mayor, Camilo. Y al mes de nacido Camilo, se muere mi papá. Para ser más específicos, en el año 89, el día del bautizo de Camilo. De repente, además. De repente, de un infarto fulminante. Yo estaba feliz en mi trabajo y me encantaba lo que hacía, y pues sí había derecho, pero pues también había muchas cosas en donde, si ahora me pongo a pensar, yo siempre he disfrutado lo que he hecho. Siempre he procurado encontrarle el lado bueno a lo que he hecho y no sentir pesar por lo que he estado dejando de hacer, voluntaria o involuntariamente. Entonces yo disfrutaba lo que estaba haciendo. Y mi hermano Daniel llevaba 6 meses de haber, no más,
Llevaba como un año de haber terminado la universidad, más, año y medio, de haber terminado la universidad. Él había trabajado con mi papá desde antes de terminar la universidad. Se había ido a hacer un internship a Milbank Tweed en Nueva York durante 6 meses. Había regresado en enero del año 89 y estaba trabajando con mi papá. Llevaba 6 meses trabajando con mi papá. Daniel tenía como 26 años, yo tenía 30 y se muere de repente mi papá. ¿Y empieza el estoicismo o ya venía el...? No, ¿el estoicismo qué? El estoicismo lo descubrí ahorita. Entonces, mi papá se muere un sábado, lo enterramos un domingo y ese domingo, el lunes, Daniel, ¿qué vamos a hacer? Me dice, ¿usted se viene a trabajar a la oficina de mi papá? Le dije, pues sí, ese es el deber ser, o cerramos la oficina. No, pues hagámosle. O sea, uno de 26 con una de 30 y hagámosle. Muchos años después alguien nos preguntaba, oiga, ¿y ustedes por qué resolvieron eso? No, pues porque hagámosle. Y ahí arrancamos, maleteando, visitando los clientes de mi papá, yendo y diciéndoles, mi papá se murió, pero aquí estamos. Y el Chase Manhattan Bank, estamos hablando ¿También? de una entidad financiera internacional que está hablando de dos abogados bastante jóvenes. Demasiado jóvenes. ¿Y qué hizo el Chase? El Chase nos dio la oportunidad de seguir. En ese momento, Colombia estaba viviendo una crisis económica importante. Había la refinanciación de las empresas industriales más grandes del país. Mi papá estaba en la mitad de una negociación y pues, venga, nosotros revisamos los contratos. Afortunadamente en esa época uno tenía tiempo, la vida era como más extendida, digámoslo así. Entonces a uno le mandaban el contrato por fax, el papel se podía trabar, se demoraba, se borraba y tenía uno tiempo de sentarse, estudiar, analizar y concluir. Y allá seguimos nosotros dando lo mejor de nosotros mismos, estudiando, analizando y dando nuestras opiniones desde el punto de vista de ley colombiano. Estábamos en financiaciones en donde eran 30 bancos, eran financiaciones lideradas normalmente por el Chase, en donde eran 30 bancos o 35 bancos haciendo las refinanciaciones y las reestructuraciones, y nosotros dábamos opiniones desde el punto de vista de ley colombiana. Eso nos dio oportunidad y yo creo que nosotros nunca nos hemos sentido intimidados ante las situaciones. Entonces, pues nos sentábamos un par de chinos, pero pues nosotros nos sentíamos importantísimos. Y esa selección entonces, Mariana, o sea, seguimos en vinculación con el sector financiero. Sí. O sea, eso sí ha sido parte del destino que ya termina siendo, empieza a ser parte de la elección, ¿no? Porque sin duda... No, pues no sé si sea, o sea, no es una elección consciente, es una elección, eso era lo que había, pero no, sí hubo algo de elección consciente, porque paralelo a eso que teníamos, conseguimos cobro de cartera. Y nos íbamos, entonces Daniel me acompañaba y nos íbamos a hacer embargos y remates. Y eso para mí, ir uno a embargarle, hay algo que a mí me marcó. Una vez llegamos a una casa a hacer el embargo de la casa y eran un par de señores mayores, probablemente la edad que tengo yo en este momento, pero pues que a mí me parecían un par de ancianitos, que el hijo había pedido un crédito, los había hecho hipotecar la casa y se había parrandeado la plata y no estaba pagando la hipoteca. Entonces, ¿cómo llega uno a quitarle la casa a un par de señores ya mayores? Eso me partió a mí el corazón. Y eso, pues para mí fue muy duro, entonces dije, no, eso definitivamente no me gusta.
Entonces fue más por descarte que por cualquier otra cosa. Y es que acabamos de terminar unas pasantías y muchos de los que están terminando Derecho preguntan de las inquietudes que tienen es si lo que uno hace hoy en día en un mundo mucho más especializado que el que le tocó a Mariana en sus inicios, realmente si eso es una elección o es parte del destino, y en muchos casos es parte del destino, más que una elección o vocación, aunque los casos a veces terminan siendo excepcionales. Pero también esa decisión de carrera que es bien importante para quienes están empezando o de pronto se sienten que esto no es lo que ensayaron, algo que no les gustó. Yo creo que es muy válido uno ensayar y que no le gustó. Dentro de los juniors, muchos que han pasado por la firma, hubo uno que a mí me pareció simpático y nunca lo sentí como una ofensa y hoy en día lo aprecio mucho. Es que me dijo, yo cuando grande no quiero hacer lo que ustedes hacen. Pues es válido. Vale. Bienvenido. Vaya y busca qué es lo que le gusta hacer. Porque es que definitivamente la vida es corta y larga para uno estar haciendo algo que no le gusta hacer. Cuando uno se levanta todos los días, durante un periodo de tiempo largo, a decir, qué aburrición, tengo que ir a trabajar, le toca a uno pensar qué es lo que no está bien para poderlo solucionar y resolver. Pero a mí puede que yo he tenido momentos y tuve momentos en que definitivamente decía, ¿otra vez? Sí, otra vez, pero hágale, pero lo pasaba. Y entonces empiezo en esta dinámica de hacer asesorías en contratos financieros y ver cómo uno contribuía a hacer empresa de alguna manera, porque es darle recursos a la empresa para generar empleos, para hacer inversiones, para desarrollar el país. Eso es muy satisfactorio. Y eso me sirve para conectar, Mariana, porque lo decía al principio, ustedes son los emprendedores de los 90. Digamos, sí. Todo el tema de emprendimiento, y siento que las firmas de mayor visibilidad o trayectoria hoy en día son esos emprendedores de los 90. Entonces, ¿cómo se construye esa idea de salir? Ya no somos Mariana y Daniel. ¿Hay alguien más? ¿Cómo empieza ese proceso? ¿O era parte de la vocación también decir, mire, queremos ser una firma con vocación internacional, clientes internacionales, una firma de abogados con equipos robustos? Yo creo que si nosotros hubiéramos planeado la vida, no tendríamos la vida ni la firma que soy. Todo han sido circunstancias del momento. Jaime Herrera, que es el Herrera del Pozo Herrera Ruiz, es compañero de colegio y de universidad de Daniel. Y él trabajaba en lo que sí era una firma en ese momento, que era Cabelli Abogados, con un concepto de firma, con una estructura que eso era diferentísimo a dos chinos jóvenes, imberbes, no tan imberbes, dándole para adelante. Y Daniel siempre le ha dicho, Jaime, el día que usted se aburra ya, yo acá le abro campo y miramos a ver qué hacemos. Como en el año 94, yo para las fechas soy bastante imprecisa. Llega un día Jaime donde Daniel y le dice, aquí vengo. Nosotros teníamos heredada una mesa de juntas de mi papá, gigantesca. Nuestra oficina eran 2 espacios, el de Daniel, el de Mariana y la asistente. Y un mensajero. Y Daniel corre en la mitad de la mesa, corre los papeles para un lado y le dice, esa mitad es suya. Con Jaime llega José Alejandro Torres como asociado, y entonces pues la oficina de Daniel estaba allá con Jaime, la oficina mía, yo corro la mitad de mis papeles, esa mitad es suya. Y empezamos a trabajar y a darle. Y Juan Guillermo Ruiz también trabajaba en Cabelli y con una gran visión de Daniel y Jaime, de Jaime y Daniel, realmente más de Jaime que de Daniel. Dicen, todos estos negocios que nosotros manejamos sin una parte tributaria no es viable.
uno tiene que dar una asesoría porque los impuestos impactan. Entonces duramos un año convenciendo a Juan Guillermo que se uniera a esta aventura. Esto yo lo defino como una aventura porque pues vamos y exploramos, pero no había nada estructurado ni planeado. Entonces, en el año 95, llega Juan Guillermo y ahí formamos Pose Herrera Ruiz. Antes era Pose Herrera Pose. Que posiblemente sin el viaje temprano de León no se hubiera... Definitivamente no. Porque, o Mariana estaría en el mundo financiero desde... Pues mi papá me decía, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y le decía, no, yo estoy muy contenta acá donde estoy, déjame ser feliz. Y ahí montamos Pose Herrera Ruiz. Y quiero detenerme, Mariana, en un rol que es bien importante en ese momento. Estamos hablando de mediados de los 90 y está Mariana, abogada con unas responsabilidades enormes, un tema que empieza a crecer. Ya había nacido Andrés también, Camilo estaba en el bautizo en el 89, entonces ya tenía pues algunos años, me imagino que Andrés ya había nacido. Entonces Mariana es madre de 2 hijos chiquitos, con una, digamos, una situación que siempre ha sido cuestionada en ciertas actividades profesionales, entre ellos de las firmas de abogados, que es el crecimiento que pueden tener las mujeres mamás por su rol materno, que es un tema que ha ido evolucionando muchísimo con la historia, pero es que en los 90 era un rol bien difícil, que es ser mamá socia de una firma de abogados que está iniciando, que está gestando el trabajo con 2 niños. Es que uno el mundo ideal no lo tiene. Uno toma decisiones y para mí al comienzo de los 90, yo me separo en el año 97. Camilo tenía 8 años, Andrés tenía 4, pero pues había que sostener 2 niños y había que sacar 2 niños adelante. Otro ingrediente más. Sí. Entonces, cuestionarme es que yo, pobrecita, no. Con Camilo, al mes de nacido, qué licencia de maternidad ni qué nada. Yo cogía al muchachito a las 6 de la mañana, lo empacaba, iba y se lo depositaba a mi mamá, gracias a Dios, y ahí yo tuve un privilegio, otro de los tantos privilegios que he tenido en mi vida, es tener una mamá joven que tenía ánimos y pues le servía además tener un nieto que cuidar, que le ayudaba a manejar su tristeza probablemente por la viudez. Entonces yo lo depositaba allá donde mi mamá a las 7 de la mañana y lo recogía por ahí tipo 5 o 6 de la tarde. Como en esa época la vida era un poco menos exigente y demandante en tiempo, pues yo tenía tiempo de recogerlo, de pronto ir y seguir trabajando por la noche, pero ser mamá de 5 a 8 en la noche que los acostaba y les daba la comida, etcétera, pero pues hágale. O sea, es que las cosas en mi vida es hágale sin cuestionarse por qué sí o por qué no. En retrospectiva, ¿algún costo adicional que haya tenido que pagar por ese momento, digamos, en tiempo de los hijos? En algún... Pues si les pregunto a mis hijos, probablemente dicen que yo no les dedicaba tiempo, pero pues yo, en mi visión, yo sí les dediqué tiempo, probablemente no todo el que hubieran querido, pero yo creo que mis hijos son hoy las personas que son gracias a esas circunstancias que vivieron. Si hubieran tenido una mamá dedicada al hogar, todo eso, además porque yo soy una generación jamón del sándwich. Porque nosotros somos de las primeras mamás que empezamos a trabajar tiempo completo y pues había que seguir siendo la señora de la casa, estar cuidando. Los maridos no ayudaban tanto en esa época. Claro. Entonces, pues, la mamá seguía siendo mamá y con su rol trabajador. O sea, tenía uno doble rol, que yo creo que hoy en día mucha gente también lo sigue teniendo. Uno ve en todos los niveles, hay gente que les ha tocado ser mamá, esposa, trabajadora,
cuidadora de los padres, pero la virtud es no cuestionarse ni sentir pesar por lo que estoy dejando de hacer o no hacer. Esa es la realidad de la vida, entonces asúmala y siga adelante. Ahora vamos a tratar un poquito digamos, de las situaciones emocionales que cada vez son más difíciles de manejar, o, digamos, hoy en día, por distintos fenómenos, lo que sea. Y voy a dejar en hold también una parte de la historia para que hablemos. Va a saltar rápidamente varios años para que hablemos de varios temas que creo que es importante que los tengamos como referentes también. Es, Mariana, a partir de eso, ¿con cuántos abogados ha trabajado en el equipo? O sea, ¿Cuánta gente ha pasado en esas, digamos, formación, trabajo y dedicación? No tengo esa cuenta. Pero tienen que ser más de 70, 80 abogados. No sé. ¿Qué virtud resalta Mariana en un abogado joven? Yo creo que dice, uy, este tiene talento, o este tiene capacidad, o qué virtud busca, ¿no? Porque no todos buscamos las mismas virtudes. Tener criterio es uno. Tener compromiso es otro. Tener claros sus valores y principios. Yo creo que en algo nos hemos destacado nosotros en Pos Herrera Ruiz, es que nunca hemos sacrificado nuestros valores y principios por algo en el trabajo. La lealtad y la transparencia. Yo creo que eso es innato en la persona. El resto de cosas uno las aprende. ¿Detectado rápidamente o eso es un tema de tiempo? ¿O Mariana da el espacio para que la gente vaya desarrollando y entendiendo si se tiene? ¿O ahí hay una magia intuitiva que es a veces la dificultad, por ejemplo, en los procesos de selección, que son tan difíciles y tan retadores muchas veces? Pues usted me pregunta a mí, yo preguntaba unas cosas que todo el mundo quedaba como diciendo, está loca porque está preguntando esto. Porque es la estructura mental es muy importante, que es el criterio, etcétera. Entonces, para trabajar en derecho financiero, pues tiene que tener unos conocimientos, pero lo que más tiene que tener es una organización mental y una estructura. Entonces, una persona desorganizada, pues no encaja en ese tipo de derecho. ¿Incide en eso la matemática también? ¿O el conocimiento o el gusto matemático? Para que uno esté, digamos, porque a partir de eso, y además como me salta una parte de la historia, Mariana se dedica exclusivamente a temas de derecho financiero, casi el 100% de su tiempo. El 100% de mi tiempo. ¿Esa elección en qué momento se da? ¿O esa situación en qué momento se da? ¿O ya cuando es Pos Herrera Ruiz? Cuando es Pos Herrera Ruiz, como que me van llevando por ahí. Sin que haya áreas de práctica. Sin que haya, pues cuando usted empezó con nosotros, hacía de todo. Hacíamos de todo, todos. Uno hacía de todo. Y en el derecho financiero hay un concepto erróneo y es que uno necesita saber de finanzas. Uno necesita saber de obligaciones y de bienes, porque en un derecho financiero lo que más hay son garantías. Entonces, ¿qué tipo de garantías le entregan? Pues es importantísimo saber de bienes. Nosotros, en alguna de las reestructuraciones fue una aerolínea y una de las discusiones grandes que tuvimos es que uno de esos aviones se accidentó y el contrato disponía que si la indemnización de seguros era de más de $1 millón, la indemnización, con el producto de la indemnización del seguro, se tenía que hacer un prepago a los bancos. Y en ese momento esa indemnización fue de $1.200.000. Entonces, los bancos le decían, aerolínea, páguenos. No, porque es que eso tiene un silenciador en los motores y ese silenciador no es nuestro. Entonces viene todo el punto de la adhesión.
Y era una adhesión de mueble a mueble, porque el motor también es un bien mueble. Estamos hablando del Código Civil básico, de las bases mismas del Código Civil. Entonces nos sentamos con Daniel a estudiar el tema y no, es la adhesión y la accesión de un bien mueble a otro bien mueble. Prevalece el más grande, el de mayor valor, ese es el de menor valor, accede al de mayor valor. Y nos fuimos a discutir con los vicepresidentes jurídicos de la aerolínea y del jefe del holding de esa aerolínea. Conclusión, terminaron negociando los bancos y nunca se sostuvo la teoría nuestra, pero pues debieron negociar porque dijeron, ese par de chinos tienen razón. Algo de tener esto. Entonces, había más tiempo, nos decía Mariana ahora, y en la época, digamos, de retiro muy reciente, Mariana, ¿todavía hay tiempo para estudiar y sentarse a estudiar con ese nivel de detenimiento? Yo creo que eso es necesario. Probablemente no hay el tiempo y hay mayor velocidad, pero pues yo creo que ahí es donde contribuye la inteligencia artificial, las herramientas. Es que nosotros arrancamos y no existía el Office. Usted me preguntaba a mi papá cómo hacía. Mi papá dictaba en una grabadora y la secretaria se ponía unos audífonos y transcribía a máquina las cosas. A nosotros nos tocó una época en que mandaban, los primeros contratos los mandaban por Telex. De ahí pasó al fax. Y entonces esa era la maravilla de ver cómo algo que ponían en Nueva York le llegaba a uno, pero eso era en papel térmico, eso se borraba, el fax se trababa, se le acababa el papel y le llegaba a uno un sábado, pues uno llegaba el lunes, faltó de la página 35 a las 70, mándemelo. Y espere 8 días y se iba uno y negociaba. Me contaba Camilo Ballesteros, de quien ya hemos hablado desde su nacimiento, pero me contaba que en algunas vacaciones les tocó quedarse encerrados en un hotel simplemente esperando que llegara un fax. Sí. Y entonces eran las vacaciones, entonces ahí es donde hablamos tiempo libre, descanso, familia, cómo compaginar todo eso, Mariana. Pues el trabajo terminaba teniendo prelación y mis hijos podían tener un sacrificio de vacaciones. Probablemente se iban o con mi mamá o con el papá o con alguna cosa mientras yo me sentaba a esperar y a revisar el fax. Fueron muchas las vacaciones en donde, estando de vacaciones, llegaban y decían, no, hay que irnos, hay reunión en Nueva York. Mami, ¿te quedas con los niños? Sí, tranquila. Chao. Empacaba y me iba para Nueva York. Volvía. Hay otros temas, Mariana, que me llaman la atención en toda esta etapa de crecimiento, digamos, de firma, de personas, además, porque siguen siendo muy jóvenes cuando toman esta firma de abogados, y es esas relaciones de sociedad, porque estas son sociedades, las empresas de abogados son empresas de personas. De personas. O sea, realmente estas no son independientes de la razón social, son sociedades típicas de personas en el concepto personal más que organizativo, corporativo. ¿Qué virtudes, Mariana, resalta en socios de abogados y en socios de firmas de abogados o en socios de empresas? Es decir, ¿qué virtud analiza Mariana en esas personas con quien puede emprender conjuntamente el camino? Yo creo que tienen que ser similares en los valores y principios que uno tiene. Tiene que haber una concordancia y una coherencia en esos valores y principios. Tiene que haber una capacidad muy grande de ceder y acomodarse, porque no siempre se las puede ganar uno. Y eso es como una negociación de un contrato, uno no se las puede ganar todas. Y a propósito, virtudes de contrapartes. ¿O qué espera encontrar una contraparte? Negociaciones muy duras, muy intensas, además con muchas partes, que es con las que ha tenido que lidiar Mariana. Y ahora va a terminar los abogados de empresas. Sí. Yo creo que una virtud muy importante es no juzgar, porque cuando uno juzga pierde la capacidad de observar
y al perder la capacidad de observar, pierde la capacidad de aprender. Entonces, uno se tiene que aproximar con transparencia, teniendo muy claro, uno, cuáles son sus valores y principios. Dos, que deben coincidir con los del cliente. Porque uno no puede estar asesorando a alguien que tenga unos valores y principios diferentes porque va a chocar y va a ser muy difícil defender esos valores que chocan con los valores propios. Entonces tiene que haber una coincidencia en los valores y principios. Para mí lo fundamental son valores y principios. Y tener claro qué es negociable y qué no es negociable. Y a partir de ahí uno va conversando. Obviamente va a encontrar contrapartes que le tratan de hacer trampa o zancadilla, pero no se lo tome uno personal. Nunca. Eso es la relación y sea transparente. Para mí siempre ha sido importante ser transparente en el proceso. Yo nunca logré ni pretendí decir mentiras o fanfarronear de cosas, porque eso finalmente se traduce en nada. Pierde uno credibilidad. Cuando uno es transparente, construye algo muy importante y es un activo muy importante que es la credibilidad. ¿Y el trabajo en equipo, Mariana? Trabajo en equipo, todo, hoy en día todo. Y parte del equipo, y muy importante, es esos, digamos, los otros partners que son los clientes y los abogados de las empresas, en el caso de Mariana, Sí. pues de financiadores, de empresas digamos, en los procesos de financiación o de crecimiento, de endeudamiento. ¿Qué virtud también resalta de los in-house que llamamos en el mercado? Esa compenetración, pues uno tiene que ir creando vínculos no solamente profesionales, sino de coincidencias sin llegar a ser los mejores amigos. Sí, pero sí tiene que tener una relación cordial y entender muy bien al cliente. Uno tiene que saber muy bien qué piensa el cliente, por qué está pensando así. Y ahí va, si yo juzgo, no entiendo el por qué o el para qué. Un juicio que pueda aparecer ahí es, por ejemplo, un juicio que nos frena esa posibilidad de ver sería, por ejemplo, no sé, no en el caso necesariamente de los partners in-house, pero contrapartes, oiga, este no entiende, ese es un juicio, o este me está queriendo hacer trampa o está queriendo hacer otro, ¿cuáles son los juicios que aparecen que nos nublan esa posibilidad? O sea, el que no entienda es como brutico, dice uno. Y de pronto no, de pronto lo que... De pronto no, son muchas veces hacerse el bobo es importante. Sí. Entonces es siempre reflexionar esa persona que yo tengo al otro lado, que es un ser humano con valores, con virtudes, con situaciones que está viviendo. Uno no sabe qué conduce a la persona a estar actuando como está actuando en ese momento, que puede ser porque se cayó entre un hueco en una alcantarilla y le está doliendo la coronilla. Entonces, no descalificar al otro, yo creo que es lo más importante. No sentirse uno superior a la contraparte o al cliente, es que yo sé y tú no sabes. No. El otro también sabe y probablemente sabe más que uno. Y me quiero detener, Mariana, en que parte de lo que resaltamos, yo sé que la posición de Mariana, o me lo corrige, es que, digamos, el mérito no es por ser mujer y el crecimiento no ha sido por ser mujer, sino por mérito personal y por crecimiento, y que no es por distinción, no es por cuotas, no es por nada distinto al crecimiento. Pero también es cierto que el crecimiento y trayectoria en el mundo financiero fue tradicionalmente, yo creo que hoy no tanto, pero fue tradicionalmente mucho más masculino que femenino. O eso es una apreciación. O cuando entra Mariana ya socia una firma de negociaciones donde empieza a negociar con equipos muy masculinos. Esto es lo que estamos hablando a finales del 90, principios del 2000. Todos eran netamente hombres. En esas reuniones de los 30, 35 bancos, que eran unas mesas gigantescas, si habíamos 2 mujeres, no,
Si éramos 3 mujeres, no había más. Entonces, uno como mujer no se puede sentir intimidada por esa situación. Y yo creo que tal vez por la educación que yo recibí, a mí nunca me intimidaron los hombres. De hecho, yo era más amiga de hombres que de mujeres. Y lo más importante es que yo siempre busqué que me reconocieran por mis capacidades intelectuales y no por ser amiga, por mis atributos físicos, por otra serie de cosas. Entonces es importante también saber guardar la compostura y comportarse como una persona de negocios y no ir a ser amigos o a encontrar personas que tengan alguna relación diferente. Pero también es cierto que en esas negociaciones de 30 hombres, 2 mujeres, seguramente las que más entraban llamadas de los hijos eran las mujeres, no necesariamente los hombres, y quienes se ocupaban de eso. Y parte de lo que resaltan los hijos, Mariana, es que es la disponibilidad de Mariana permanente, más allá de la ocupación, también permanente, pero la disponibilidad. La ventaja es que en esa época no había celulares. Había Viper, sí. No, ni siquiera. Nosotros no teníamos Viper ni nada. Entonces, pues llamaban y la mamá está ocupada. Entonces, pues de malas. Afortunadamente a mí me tocó una época de colegio en donde hoy no hay los chats que oye uno a los papás de los papás opinando sobre si la tarea, si el color. Se ríe uno con esos memes que salen en todas partes, pero pues esas dinámicas no existían. Yo, además de ser mamá, trabajar, todo eso, yo era activa en los colegios. Yo fui mamá representante de curso durante mucho tiempo y era la que ayudaba a organizar el bazar, la no sé qué, y había tiempo. Afortunadamente, hoy en día yo entiendo que las comunicaciones han evolucionado muchísimo, ayudan muchísimo, pero también han acelerado demasiado la vida. Antes era como más tranquilo. Una negociación hoy de una semana, en esa época era de 3 a 6 meses. Wow. Pero aún así, y sobre todo el sector, digamos, el área de práctica financiera es donde todo parece afán. ¿Por qué es distinto en alguna forma esas transacciones desde el punto de vista financiero, que todo es urgente? Todo es de viernes para el lunes, ¿no? O para el sábado o para el domingo, pero no aguanta hasta el miércoles. Ahí yo creo que hay varios factores. Uno, finalmente, en esas negociaciones o en esas financiaciones está aprovechando una disponibilidad de recursos que hay en el mercado, en el sistema. Eso es una. Otro son estrategias de negociación. Cuando uno está negociando con la espada de Damocles en el cuello, pues tiende a ceder más y conoce uno estructuras en donde estratégicamente demoran todo para llevar a la persona a tomar decisiones de afán, que no son las que estarían dispuestos a ceder en otras circunstancias. ¿Qué tiene uno que tratar de hacer? Pues tratar de que no lo lleven a esa situación, porque si no, ahí está perdiendo mucho. Entonces, tener la palanca de negociación es muy importante. Y lo otro es que se han convertido en temas en donde a todos les parece sensacional que sea así. Okay. Se volvió hábito. Pero en alguna forma, y ahí es donde uno ve que evidentemente no es una decisión, es que tienen que hacer, es que ¿cuál es el criterio de disponibilidad? Disponibilidad es que... No, pues un banco tiene que salir a colocar la plata o si no está perdiendo rentabilidad. Una financiación en el mercado de capitales, pues la ventana de la plata está ahí y si no se la lleva Juan, pues se la lleva Pedro. Entonces, pues uno también, los recursos no son infinitos, son finitos. Entonces, también hoy en día las empresas están compitiendo
por recursos que otros se pueden llevar. Entonces eso hace que esas dinámicas sean, pero una financiación normalmente termina siendo de un año, año y medio, esas financiaciones grandes. Cuando uno arranca le dicen, no, es que en 3 meses vamos a cerrar, y uno dice, Sí. ¿En qué momento vislumbra uno un escenario de decir, oiga, algo que se me volvió rutina, ya se me olvidó que no quiero hacer, y algo que realmente le haya inspirado muchísimo? Es decir, mire, esto lo he hecho 10 veces, pero lo quiero seguir haciendo. O sea, que llegue otro, volviendo a esas fuentes de inspiración del trabajo que uno quiere hacer y que lo haya motivado más en el sector financiero. En financiaciones para mí ha sido una cosa inspiradora, es que yo estoy aprendiendo y estuve aprendiendo de muchos temas. Entonces aprendí de aviación, aprendí de carreteras, aprendí de telecomunicaciones, aprendí de fábricas, de producción de productos alimenticios, porque es entender uno el negocio del cliente. Y el cliente no es siempre el mismo tipo, la misma línea de negocios. Y estar uno ayudando realmente a construir país es algo que lo inspira a uno. Lograr cerrar una financiación, o sea, la satisfacción de trasnocharse uno y seguir adelante, eso es increíble. Y hoy del mismo Camilo que hemos venido hablando del bautizo, lo que pasa es que Camilo escogió este camino, por eso hablaba un poco menos que de Camilo que de Andrés, porque sé el rol tan importante que ambos juegan en la vida de Mariana. Hoy está Camilo trasnochando en financiaciones. ¿Cómo ve esa posición, Mariana, de que años después esté en parte de ese legado, de la firma, del área, de la práctica? Yo creo que finalmente uno como papá tiene que aprender una cosa que yo creo que es muy importante. Es aprender a soltar a los hijos y que ellos vivan su vida. Uno como papá no puede vivir la vida de los hijos o pretender que los hijos vivan la vida que uno quiso tener. Esos son selecciones. Cuando Camilo me dijo que quería estudiar Derecho, yo le dije, ¿estás seguro de lo que quieres estudiar? Tú me has visto trasnochar, me has visto no sé qué. Sí, mamá. Le dije, bueno. Y cuando resolvió que quería hacer financiaciones, le dije, bueno, es tu vida, es tu selección, es tu decisión. Hazlo con convencimiento y porque te gusta, no por agradar a la mamá o por alguna cosa. Eso es, vívelo, que es la satisfacción que a ti te produce. Con un reto que es superior. Lo que parece un privilegio puede ser un reto superior, que es el apellido, ¿no? El apellido, cuando digo el apellido, hablo de la historia, digamos, en el sentido noble de los ancestros más que otra cosa. Y eso es pesado, porque el nivel de exigencia puede ser superior. Totalmente. Y eso lo vieron Mariana y Daniel empezando. Sí, totalmente. Y a Camilo se lo he dicho siempre. Es, a ti contigo van a ser más exigentes que con una persona en tu mismo nivel. Me lo dijo, y aquí a nivel de anécdota, Mariana, en un primer trabajo que hicimos, que estuvo a mi cargo en la firma hace ya hartos años, cuando Camilo estaba estudiando, y Mariana me llamó aparte y me dijo, eran 20 estudiantes de Derecho, entre ellos Camilo, me dijo, a Camilo es al que más le tiene que exigir. Olvídese el resto. La orden estaba clara. Porque es que si él está en el mismo ámbito donde yo estoy, él tiene que demostrar que es capaz, no que está ahí porque es hijo de o sobrino de. ¿Y Andrés escogió otro destino distinto al derecho? Andrés es administrador de empresas y tiene otra vida completamente distinta. Yo quiero, Mariana, que vayamos cerrando para que hablemos de estrés. Okay. ¿Cierto? Porque estamos hablando de una vida estresante, intensa, de cierres y de actividad. ¿Y cómo vivía Mariana, la Mariana de finales de los 90, el estrés, y cómo lo vive hoy en día, y cómo se está atando esto con lo que está haciendo Mariana hoy en día? Andrés, definitivamente, hoy mirando hacia atrás, puede que en ese momento no me diera cuenta.
pero si yo hoy, la Mariana de hoy, mira hacia atrás, mi vida fue de muchísimo estrés. Y de muchísimo estrés por mi formación de autoexigencia, de dar siempre lo mejor de uno mismo y el sentido de la responsabilidad. Entonces, pues en cabeza del equipo estaba lograr cerrar la financiación. Y hágale. Pues ¿cómo lo logra? Mire a ver, dese las mañas, pero no puede decir, no, yo no pude. Entonces, sí es una vida de mucho estrés. Y he encontrado, pues ahí viví con el estrés y lo aprendí a sortear. También a desconectarme, irme de vacaciones, etc. Hoy en día he encontrado algo que creo que es muy importante más en este medio, y es cómo aprende uno a gestionar las emociones y la ansiedad. Porque siempre va a haber emociones que lo drenan a uno, pero uno puede contrarrestar con emociones que le recargan la pila. Yo, dentro de las cosas que he hecho, me certifiqué en una técnica de un instituto americano que se llama HeartMath Institute, que justamente con ejercicios de respiración de 1 minuto, no más, le enseñan a uno a recargar la pila. Porque el estrés finalmente siempre lo va a tener. Los animales, hace muchísimos años yo me leí un libro que me pareció interesantísimo que se llama Sobrevivir. Y era el análisis, la descripción escrito por un biólogo o algo así, que decía, el animal también vive situaciones de estrés. El conejo vive situación de estrés cuando siente que lo va a cazar el león o el águila o lo que sea. Y entonces ahí se congela uno y se queda quietico para que no lo encuentren. Pero apenas pasa el peligro, ¿qué hace el conejo? Empieza a brincar como un loco desesperado, a liberar todo el cortisol que generó durante ese momento de estrés. A nosotros se nos ha olvidado ese proceso de liberar el cortisol. ¿Y entra ahí la respiración? Y entra ahí la respiración. ¿Otra práctica? Sí. Y digamos, respiración, emociones, y la herramienta principal de la respiración. Es que finalmente esto lo que hace es identificar la emoción. Pues Mariana, fascinante. Yo creo que esto ha sido, digamos, un repaso. No esperamos terminar hablando de respiración. Esto es parte del proceso que nosotros queremos hacer y es de compartir abiertamente. Estamos construyendo historia. Pues Pose R. Ruiz está cercano a sus 30 años y eso es parte del proceso. 30 años más todos esos antecedentes que ya Mariana nos comentó. Ojalá con más detalles tuviéramos, porque realmente es la historia más linda de todas, la que se va construyendo con nuestros ancestros. Y eso es parte del proceso, queremos compartir abiertamente, es tener las fuentes de inspiración vivas, presentes, construir historias y tener el recuerdo y tener los datos para que quienes estén hoy en la firma, fuera de ellas, en el ejercicio profesional, esto lo hacemos abierto a la comunidad en general, pueda tener esas herramientas de lo que somos, lo que queremos ser y de lo que esperamos para el futuro. Y eso es parte esencial, Mariana, este proceso que ha sido una conversación para mí muy interesante, que la he vivido en gran parte a la distancia y que la valoro muchísimo personal, profesionalmente, con una cosa que no hablamos de detalle, pero debo destacar, Mariana, ese compromiso del 180% con los clientes, y creo que ese lenguaje es el ejemplo vivo más claro que yo he tenido profesionalmente, y agradecerle todo este tiempo y que sigamos hoy con estas fuentes de inspiración, manejo de emociones y respiración. Fantástico. Muchas gracias, Andrés. Muy agradable esta charla y ojalá sirva para algo. Así va a ser. Mil gracias, Mariana. Bueno.